Vamos a hacer unos ejemplos de identidades pitagóricas y si nos acordamos de cuando yo hice el video de identidades trigonométricas que las introduje, yo había puesto estos pasos aquí para resolver este tipo de problemas. Y el primero dice utilizar identidades para expresar todo en términos de seno y coseno y después simplificar algebraicamente. Y también había dicho que generalmente íbamos a tener de un lado del igual una expresión complicada y de otra una expresión más simple a la que teníamos que llegar, como es el caso aquí. Ahora, algo importante con esos pasos es que, como estos problemas hay varias formas de resolverlos, entonces igual esos pasos no son algo que hay que seguir siempre, sino que más bien son una guía general. ¿A qué me refiero? Si nos acordamos de las identidades pitagóricas que tenemos aquí, vemos que hay una con tangente al cuadrado, ¿no? Y podemos decir que tangente al cuadrado es secante al cuadrado menos 1, ¿correcto? Entonces, si nos fijamos aquí, podríamos aplicar esa identidad pitagórica aquí. Sin embargo, me parece que es mejor simplemente, esta vez sí, seguir esos pasos y expresar todo en términos de seno y coseno. Y esto solo lo estoy escogiendo porque, bueno, en realidad lo estoy escogiendo porque como a lo que queremos llegar es a un coseno, entonces me parece mejor que aplicar esa identidad pitagórica. Pero igual aplicándola no deberíamos tener problema en llegar a la respuesta correcta. Entonces secante lo vamos a escribir como un entre coseno, que esa es una de las fórmulas trigonométricas que ya conocemos. Y tangente, sabemos que tangente es seno entre coseno, pero como está al cuadrado, vamos a escribir seno al cuadrado entre coseno al cuadrado. Y secante, otra vez lo escribimos como 1 entre coseno. Todo esto es igual a coseno. Y ni lo voy a escribir porque, o sea, no es necesario, eso es a lo que queremos llegar. Vamos a simplificar esto un poco más para que nos quede. Y aquí esto lo simplificamos así, multiplicamos este con este y este con este. Y nos va a quedar entonces coseno por seno al cuadrado entre coseno al cuadrado. Vemos aquí que podemos cancelar este coseno con uno de los cosenos de aquí. Y entonces nos va a quedar que 1 entre coseno menos seno al cuadrado entre coseno. No sé por qué escribí eso. Ya podemos juntar esta fracción y tenemos que 1 menos seno al cuadrado entre coseno tiene que ser igual a coseno. Ahora sí, aquí vemos que tenemos un 1 menos seno al cuadrado. Acordémonos de la identidad pitagórica más importante que es seno al cuadrado más coseno al cuadrado, ¿verdad? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y veamos que podemos escribir coseno al cuadrado como 1 menos seno al cuadrado. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. Entonces podemos escribir eso de arriba como coseno al cuadrado entre coseno. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A coseno, ¿verdad? Que es lo que nos piden ahí. Y cancelamos uno de estos cosenos con el de abajo y nos queda que coseno es igual a coseno. Y entonces con eso ya hemos verificado la identidad que nos pusieron. Vamos a hacer otro ejemplo, que es secante menos cosecante, todo esto entre cotangente, y esto tiene que ser igual a tangente secante menos secante. Ok, aquí viéndolo al puro principio no tenemos ninguna identidad pitagórica que podamos aplicar, entonces vamos a escribir todo en términos de seno y coseno. Entonces el secante lo escribimos como 1 entre coseno, el cosecante lo escribimos como 1 entre seno y el cotangente lo escribimos como coseno entre seno. Y esto tiene que ser igual a tangente, secante, pero de hecho, como esto está también un poquito complicado, lo voy a reescribir solo para que se nos haga más fácil visualizar a lo que tenemos que llegar.
Entonces, tangente es seno entre coseno. Y todo esto por 1 entre coseno menos 1 entre coseno. Entonces ya aquí sabemos a lo que tenemos que llegar. Y de hecho voy a simplificar esto un poco más en el siguiente paso. Pero bueno, volvemos al lado izquierdo. Y esta fracción la podemos escribir como seno menos coseno entre coseno por seno, ¿verdad? Esto es solamente una suma de fracciones y hay que tener mucho cuidado porque a veces con tanta expresión nos podemos confundir. Así es que esta suma de fracciones las hacemos con cuidado y ya. Y todo esto entre coseno entre seno. Y esto va a ser igual aquí a seno entre coseno al cuadrado menos 1 entre coseno. Y ya este lado lo vamos a dejar así porque ya queda en una forma bastante simple que nos va a indicar cuando hemos terminado. Entonces aquí vamos a seguir simplificando, multiplicamos este por este y este por este. Y nos va a quedar entonces que seno por seno menos coseno. Y todo esto entre coseno al cuadrado por seno. Y es igual a eso. Vemos aquí que podemos cancelar estos senos. Acá este con este lo cancelamos y nos va a quedar que el seno menos coseno entre coseno al cuadrado. Y ojo que ya aquí estamos, esto se parece a lo que tenemos aquí. Entonces vamos a tratar de llegar a esa expresión y vamos a escribir entonces que seno entre coseno al cuadrado menos coseno entre coseno al cuadrado, ¿verdad? Aquí lo único que estamos haciendo es separando esto en dos expresiones en dos fracciones en lugar de una sola fracción. Y vemos que esto ya estamos casi que al final, ya vemos que esto es casi que igual a coseno entre coseno al cuadrado menos 1 entre coseno. Nos queda poco. Y ya para terminar decimos que esto entre coseno al cuadrado menos 1 entre coseno efectivamente es igual a seno entre coseno al cuadrado menos 1 entre coseno. Lo cual es igual a... Y este último paso no hay que hacerlo, solo lo estoy haciendo por claridad porque esta expresión es la que venía en el problema inicial. Entonces solo para que quede claro. Pero llegando aquí está bien, porque la instrucción lo que nos pide es que comprobemos que lo que está a ambos lados del igual sea equivalente. No estamos obligados a que esto se vea exactamente a esta expresión que nos pone en el puro principio. Sí podemos reescribir ambos lados y todo, y podemos modificarlos como queramos, siempre y cuando lleguemos a un resultado que nos diga que efectivamente son equivalentes, como aquí. Entonces, dejando esto como está o pasándolo de esta forma es exactamente lo mismo y las dos están bien. Vamos a hacer un ejemplo más en este video. Que es, vamos a ver cuál es. Ok. Coseno entre 1 más seno más 1 más seno. Todo esto entre coseno. Y esto va a ser igual a 2 secante. Ok. Aquí vamos a juntar esta fracción. Y otra vez aquí tener mucho cuidado con esta suma de fracciones para no equivocarnos. Entonces vamos a multiplicar esto de aquí arriba por este coseno. Va a quedar que coseno cuadrado y vamos a multiplicar este 1 más seno por este de aquí, por el denominador. Y nos va a quedar aquí 1 más seno al cuadrado. Y entonces ahora sí nos queda coseno y 1 más seno. Ok, aquí con este al cuadrado hay que tener muchísimo cuidado y acordarnos que esto no lo podemos escribir como 1 al cuadrado más seno al cuadrado. Esto no, esto es un error gravísimo, nunca hacerlo, jamás, eso está malísimo, ¿verdad?
No, ¿verdad? Solo para que quede bien claro. Aquí lo que hay que hacer es acordarnos que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahí. Vamos a dejar este coseno al cuadrado aquí por ahora. Y vamos a escribir esto como 1 al cuadrado más 2 por 1 por seno más seno al cuadrado. Y todo esto entre coseno 1 más seno. ¿Okay? Acordémonos que con las sumas no importa el orden en el que los escribamos. Y entonces este paso no es necesario en realidad, pero lo voy a escribir para que quede muy claro lo que estamos haciendo. Tenemos coseno al cuadrado más seno al cuadrado más 1 al cuadrado que es 1 más 2 por 1 que es 2 por seno. Entonces más 2 seno. Y todo esto entre coseno y 1 más seno. Y aquí justamente tenemos una de las identidades pitagóricas que ya hemos visto, que es la principal, la más importante. Y entonces seno al cuadrado más coseno al cuadrado, eso es igual a 1. Entonces esto se va a hacer igual a 1, ¿verdad? Y escribimos entonces que 1 de seno al cuadrado más coseno al cuadrado más 1 más 2 seno. Y todo esto entre coseno 1 más seno. Y bueno, como aquí no podemos ver el problema original, vamos a ver. Queremos llegar a 2 secante. Okay. Para que no se nos olvide a lo que tenemos que llegar. Entonces aquí nos va a quedar 2 más 2 seno entre coseno 1 más seno. Eso tiene que ser igual a 2 secante al cuadrado. Sacamos un 2 a factor común arriba. Y nos queda lo siguiente. Podemos cancelar esto. Y nos va a quedar que 2 entre coseno es igual a 2 secante. Y acordémonos que 1 entre coseno es igual a secante justamente. Entonces esto lo podemos escribir como 2 secante es igual a 2 secante. Y con esto hemos comprobado la identidad que nos pidieron. Y ahora en el siguiente video hacemos unos cuantos problemas más.